Samael opera mediante la imposición de la ley sin gracia, inyectando el veneno de la culpa y la parálisis. Azazel opera mediante la abolición de toda ley y estructura, inyectando el veneno de la falsa libertad que conduce al caos y la destrucción. Azazel representa la fuerza que nos tienta a creer que la libertad es la ausencia total de límites, cuando en realidad, la verdadera libertad solo puede existir dentro de un marco de orden y responsabilidad. El origen de la caída y el scapegoat místico. Azazel, o Asael, es una figura de profunda antigüedad, apareciendo prominentemente en el libro de Enoc como uno de los líderes de los vigilantes que descendieron a la tierra. Su transgresión fue la corrupción de la humanidad al enseñarles conocimientos prohibidos, secretos de la guerra, la metalurgia, la cosmética y las artes mágicas. Pero la clave de su malicia no fue el conocimiento en sí, sino la entrega de ese conocimiento a una conciencia que carecía de la madurez espiritual necesaria para manejarlo. Esta es la esencia de su veneno: ofrecer poder sin responsabilidad, garantizando así la autodestrucción. En la tradición, Azazel es también el scapegoat, chivo expiatorio, cósmico, el recipiente simbólico al que se enviaban los pecados del pueblo al desierto en el día de la expiación, Yom Kippur. Esto simboliza su función de llevarse la responsabilidad, liberando al individuo de las consecuencias de sus actos, lo cual es la base de la anarquía espiritual. La corrupción de la sabiduría y la jerarquía. En el árbol de la vida cabalístico, el lugar de Azazel en el kulipot, la cáscara, se relaciona con la corrupción de la esfera de la sabiduría, chochma, o, en otras interpretaciones, la belleza/diagonal armonía, tiperet. La sabiduría verdadera busca el orden y la comprensión coherente de la creación. Azazel ofrece una sabiduría fragmentada, caótica y cinética, que destruye la conexión con la fuente. La anarquía que promueve Azazel es la creencia de que todo vale y que la verdad es puramente subjetiva, lo cual conduce a la disolución de la realidad compartida y de la moralidad. El veneno de la falsa libertad. El ataque principal de Azazel no es la culpa, dominio de Samael, sino la irresponsabilidad. Él susurra: no eres responsable de tus consecuencias. Las reglas son una ilusión. Eres libre de hacer lo que quieras, porque alguien más, o el universo, pagará el precio. Esta falsa libertad es seductora porque alivia el peso de la toma de decisiones y el esfuerzo disciplinado, llevando al alma a un estado de abandono espiritual donde las estructuras internas, hábitos, moral, metas, se desintegran. La anarquía como estancamiento. Contrario a lo que se piensa, la anarquía no es movimiento, es estancamiento disfrazado de movimiento. Una vida sin estructuras, sin límites autoimpuestos y sin la asunción de las consecuencias, se convierte en un ciclo de autodestrucción y dispersión de energía. Azazel garantiza que ningún proyecto se complete, que ninguna disciplina se mantenga, y que ninguna relación perdure, ya que el individuo siempre estará buscando el siguiente escape de la responsabilidad. La siguiente parte desglosará las tres manifestaciones de Azazel en la vida moderna: la adicción a la evasión, la proyección de la culpa, el scapegoat interno y la destrucción del marco de vida. Parte 2/8, la huella de Azazel: evasión, proyección de culpa y destrucción de la estructura. Habiendo identificado a Azazel como el príncipe de la anarquía, debemos desglosar las tácticas que emplea en el plano cotidiano para desmantelar la vida del individuo. Azazel no utiliza el látigo del juicio como Samael, él utiliza el canto de sirena de la irresponsabilidad, ofreciendo una dulce pero venenosa liberación del peso de la existencia consciente. Su ataque se centra en tres vectores principales que erosionan la autonomía y el propósito. 1. Evasión y adicción, la búsqueda constante del escapismo. Azazel es el catalizador de la adicción crónica a la evasión. Su objetivo es garantizar que la conciencia nunca tenga que enfrentarse a la realidad de sus elecciones o a la disciplina requerida para el crecimiento. Él ofrece el conocimiento prohibido de cómo salir de la realidad de forma instantánea y sin esfuerzo. La tiranía del consumo espiritual. La evasión no es solo el abuso de sustancias, es cualquier patrón de comportamiento que se utiliza para silenciar la voz de la responsabilidad. Esto incluye la adicción a las redes sociales, la búsqueda obsesiva de nuevas experiencias sin compromiso,
el turismo espiritual, la sobrecarga constante de información irrelevante o el consumo desmedido de entretenimiento. Azazel satura la atención con estímulos superficiales, garantizando que el individuo permanezca en un estado de dispersión constante, incapaz de enfocar la energía para manifestar metas a largo plazo. La falsa iluminación. En el ámbito espiritual, Azazel promueve la idea de la iluminación instantánea o la creencia de que se puede alcanzar la maestría sin el arduo trabajo de la disciplina diaria y la integración de la sombra. Él vende la idea de que una sola experiencia mística, una ceremonia, un retiro intenso, es suficiente para alterar la realidad, permitiendo al individuo volver a la vida cotidiana sin cambiar sus hábitos o asumir sus compromisos, perpetuando así el ciclo de estancamiento. El miedo a la quietud. El máximo logro de Azazel es inculcar el terror a la quietud. Si el individuo se detiene y se queda en silencio, la voz de la responsabilidad y las consecuencias no asumidas comienza a sonar. Por lo tanto, el asedio de Azazel se manifiesta en la necesidad neurótica de llenar cada vacío con ruido, actividad o distracción, manteniendo el alma en una huida perpetua de sí misma. 2. La proyección de la culpa, el síndrome del scapegoat. El mecanismo más antiguo de Azazel es el del scapegoat, chivo expiatorio, que ha evolucionado en el síndrome de la proyección de culpa en la vida moderna. Si Samael te acusa, Azazel te enseña a negar toda responsabilidad por el fracaso. El vacío de la consecuencia. En la mente influenciada por Azazel, no existen las consecuencias personales, solo las circunstancias externas. Si un proyecto falla, la culpa es del jefe, del sistema, de la economía, de la pareja, o incluso de la astrología, nunca de la falta de disciplina, de la preparación insuficiente o del compromiso a medias. Esta mentalidad es seductora porque protege el ego del dolor del fracaso, pero a un costo incalculable, el individuo pierde el poder de la corrección. Si no eres responsable, no puedes cambiar nada. La anarquía relacional. En las relaciones, el scapegoat se manifiesta en la incapacidad de mantener acuerdos. La persona continuamente incumple promesas, llega tarde o defrauda, y luego, en lugar de disculparse y corregir, acusa a la otra parte de ser demasiado rígida o controladora. Azazel utiliza el lenguaje de la libertad para justificar la irresponsabilidad y proyectar la culpa del caos personal sobre las personas que intentan establecer límites saludables. El sabotaje de la ayuda. Azazel asegura que el individuo nunca permanezca en una relación terapéutica o de mentoría el tiempo suficiente para sanar. Justo cuando la estructura de apoyo comienza a exigir responsabilidad y cambio de hábitos, el influjo de Azazel provoca la huida, acusando al terapeuta o mentor de ser demasiado limitante o de no entender su espíritu libre. 3. La destrucción de los límites personales y la estructura. La anarquía se define por la ausencia de gobierno. Azazel destruye el autogobierno al disolver los límites internos. Disolución del tiempo. La manifestación más común de este ataque es la incapacidad crónica para gestionar el tiempo y cumplir con plazos. La vida se convierte en una serie de crisis, ya que el individuo siempre vive al borde del colapso, creyendo que la estructura, horarios, presupuestos, planificación, es el enemigo. La erosión ética. Azazel erosiona las fronteras éticas al normalizar las pequeñas transgresiones. El robo de tiempo, el incumplimiento de pequeñas promesas, o la justificación de la mentira como un atajo son formas en que su energía disuelve la integridad interna, llevando al alma a un estado de legalidad ambigua donde no existe una verdad firme que la ancle. El rechazo al anclaje. Azazel promueve el nomadismo espiritual y físico excesivo. La persona evita el anclaje, establecer raíces, un hogar, un compromiso a largo plazo, pues el anclaje implica estructura y responsabilidad. El alma, influenciada por Azazel, cree que debe estar siempre libre para moverse, garantizando así que nunca desarrolle la fuerza y la manifestación que provienen del compromiso profundo con un lugar, una persona o una meta. Para comprender la magnitud de la amenaza que representa Azazel, debemos elevarnos más allá de sus manifestaciones psicológicas y examinar su papel en el drama cósmico y su dominio místico, el desierto espiritual. Azazel no solo promueve la irresponsabilidad, sino que corrompe la misma fuente de la sabiduría al entregar conocimiento sin el recipiente ético y disciplinario necesario para contenerlo.
el conocimiento prohibido y la ingeniería del caos. La historia más definitoria de Azazel, registrada en el libro de Enoch, es la de la entrega de las artes prohibidas a la humanidad. Él enseñó a los hombres a fabricar armas de guerra y a las mujeres a usar cosméticos y joyas para el engaño y la vanidad, revelando los secretos de la tierra. Poder sin conciencia. El conocimiento de Azazel es un veneno porque es poder sin contexto moral. Él no enseñó la verdad divina o el camino hacia la iluminación, sino las técnicas de la manipulación y la destrucción. La humanidad recibió herramientas que solo podían usarse para la dominación y la separación, no para la elevación. Esta es la esencia de su ataque: convencer al buscador espiritual de que acumular conocimiento es suficiente, sin la laboriosa tarea de integrar ese conocimiento a través de la práctica ética y la disciplina. La corrupción de la chochma. En el árbol de la vida, Azazel se asienta en la cáscara de la sabiduría, chochma. La sabiduría pura es la primera chispa creativa, la intuición no formada que da origen al orden. Azazel corrompe esta chispa, transformándola en conocimiento profano, una vasta cantidad de información desorganizada, desvinculada de la verdad, que solo sirve para crear confusión y soberbia intelectual. El individuo influenciado por Azazel se convierte en un erudito caótico, capaz de recitar vastos textos místicos, pero incapaz de aplicarlos para ordenar su propia vida o mantener un compromiso. Su sabiduría es superficial, dispersa y destructiva. La anarquía intelectual. Esta corrupción de la sabiduría conduce a la anarquía intelectual, donde se celebra la contradicción y el relativismo total. Azazel susurra que todas las verdades son igualmente válidas y, por lo tanto, ninguna verdad es obligatoria. Esto desarma la voluntad del individuo para adherirse a cualquier disciplina o código ético, garantizando la disolución de su moralidad personal y su propósito de vida. Azazel, el señor del desierto espiritual. El destino ritual de Azazel es el desierto, un lugar que simbólicamente representa la ausencia de orden, civilización, estructura y límite. El dominio de la nada. El desierto es el dominio de la prueba, pero Azazel lo convierte en el dominio de la evasión. Al recibir los pecados del chivo expiatorio, Azazel simboliza la externalización de la culpa. Él convence al alma de que puede simplemente enviar sus responsabilidades y errores al desierto y quedar limpia, sin haber realizado el arduo trabajo de la reparación o la transformación interna. La falsa libertad del vacío. El desierto ofrece la ilusión de la libertad ilimitada porque no hay reglas, ni fronteras, ni jueces, como Samael. Pero esta libertad es una trampa, es el vacío de la conexión, donde el alma vaga sin propósito, sin el sustento del orden y la comunidad. El desierto de Azazel es la soledad sin introspección, el espacio donde la conciencia se dispersa y el yo se desintegra por falta de límites y anclaje. El ataque a la manifestación. La energía de Azazel destruye la capacidad de manifestar. La manifestación requiere la chispa creativa, chochma, anclada en la forma, vina/diagonal forma. Como Azazel corrompe la chispa y rechaza la forma, el individuo bajo su influencia puede tener muchas ideas brillantes y visiones proféticas, pero carece de la disciplina y la estructura necesarias para aterrizar esas ideas en la realidad física. Su vida se convierte en un cementerio de proyectos iniciados y abandonados. La única defensa contra el caos de Azazel es abrazar la estructura con amor y la responsabilidad con humildad, reconociendo que la verdadera libertad se gana a través de la disciplina consciente y la aceptación de las consecuencias. La manifestación más destructiva de Azazel en la psique contemporánea es su guerra contra la voluntad y el compromiso sostenido. Él es el artífice de la fobia a la finalización y el maestro de la dispersión de la energía. Si Samael te paraliza por miedo a la condena, Azazel te paraliza por miedo a la clausura y la limitación que implica la verdadera acción. Él te convence de que mantener todas las opciones abiertas es la verdadera libertad, cuando en realidad es la esclavitud de la potencialidad no realizada. La fobia al compromiso y el infierno de la mediocridad. Azazel promueve una vida de superficialidad crónica a través del miedo al compromiso. Él susurra que la dedicación a un solo camino, una sola persona o un solo proyecto es una limitación que sofoca el espíritu. El devorador de proyectos iniciados.
el individuo bajo la influencia de Azazel tiene una larga lista de proyectos brillantes iniciados y abandonados. La chispa inicial de la sabiduría, Chochma, es capturada, pero en el momento en que se requiere el trabajo de la forma y la disciplina, Bina, Azazel interviene. Él crea la ilusión de que el proyecto o el camino ya no es perfecto o suficientemente inspirador, impulsando al alma a abandonarlo para buscar la próxima gran novedad. Esto garantiza que el individuo viva en un estado perpetuo de potencial no materializado, lo cual es el infierno de la mediocridad autoimpuesta. Relaciones fragmentadas. En las relaciones, Azazel fomenta la inversión superficial. El individuo huye tan pronto como la relación exige responsabilidad, vulnerabilidad y límites claros. Él promueve la idea de que siempre hay alguien mejor o que la incomodidad de la resolución de conflictos es una prueba de que la relación no es libre. Esta incapacidad de anclarse destruye la posibilidad de la intimidad profunda, manteniendo al alma en un estado de aislamiento funcional disfrazado de independencia. El engaño del múltiple. Azazel exalta la figura del ser multidisciplinario o del espíritu libre que no se adhiere a nada. Esto es una trampa. Aunque la adaptabilidad es vital, Azazel la tuerce en inconstancia. Él convence al individuo de que la búsqueda constante de nuevos títulos, nuevas filosofías y nuevas prácticas es crecimiento, cuando en realidad es dispersión energética. La energía del alma se fragmenta en 1000 direcciones, y ninguna de ellas acumula la fuerza necesaria para atravesar la resistencia de la manifestación en el mundo físico. El ataque al Tiperet y la fragmentación del ser. En el plano místico, la anarquía de Azazel ataca la esfera de Tiperet, belleza, armonía, el yo central, que es donde reside el equilibrio entre la misericordia y el rigor, y donde la voluntad superior debe anclarse. El yo fragmentado. Azazel destruye la coherencia del yo. La persona influenciada por él actúa de forma diferente en cada entorno, con la pareja, con los amigos, en el trabajo, sin un eje central de integridad. Esta fragmentación hace que el individuo sea inestable, incapaz de tomar decisiones consistentes y fácilmente influenciable por las energías externas, ya que no hay una voluntad anclada que actúe como filtro. El rechazo a la disciplina. La disciplina es el acto de la voluntad que impone orden a la materia. Azazel hace que la disciplina parezca represiva y aburrida. Él exalta el camino del menor esfuerzo, donde la vida espiritual se reduce a chispas emocionales, sentirse bien, experiencias intensas, en lugar del trabajo diario y sostenido. Sin disciplina, la voluntad, el centro del alma, se atrofia, dejando el ser a merced del caos externo. La seducción de la gratificación instantánea. El asalto de Azazel se basa en la cultura de la gratificación instantánea. El odio al proceso. Azazel induce al individuo a amar el resultado, el éxito, el poder, pero a odiar el proceso, el esfuerzo, la espera, la repetición. Como el crecimiento espiritual y la manifestación material siempre requieren un proceso sostenido y la negación del placer inmediato en favor de una recompensa mayor, Azazel garantiza que el individuo abandone el camino justo antes de la cosecha. La falsa resignación. Después de innumerables fallas causadas por la falta de disciplina y el abandono, Azazel susurra una resignación tóxica: tú no estás destinado a esto. Eres un espíritu libre, no estás hecho para las reglas. Esta falsa narrativa de resignación es el veneno final que paraliza la voluntad, condenando al individuo a la anarquía permanente. Mientras que Samael impone una energía fría y rígida que paraliza por el miedo al castigo, Azazel irradia una energía completamente diferente, una frecuencia de dispersión, inestabilidad y oscilación entre el frenesí y la apatía. Es una energía que destruye la consistencia y la resiliencia emocional, haciendo que el individuo sea ineficaz en su camino espiritual y material. El ciclo de frenesí y apatía. Azazel es el amo del montaña rusa emocional. Él atrae al alma con la promesa de una emoción intensa, un conocimiento fugaz o una experiencia prohibida que parece ofrecer una liberación instantánea de la rutina y la responsabilidad. El engaño del pico, el frenesí, la fase alta, es el momento en que el alma se siente ilimitada, capaz de todo, sin necesidad de disciplina o estructura. Es una euforia artificial que valida la creencia en la falsa libertad de Azazel. Durante este pico,
La persona inicia proyectos ambiciosos, hace promesas grandiosas y toma decisiones impulsivas, creyendo que la emoción del momento es sostenible. La caída apatética, sin embargo, debido a que esta energía carece de anclaje y estructura, inevitablemente colapsa en una apatía profunda. Después del ig, el individuo se encuentra agotado, sin motivación y enfrentando el desorden y las consecuencias de las decisiones tomadas durante el frenesí. Azazel asegura que esta fase de apatía sea tan desalentadora que la persona abandone el proyecto o la relación, atribuyendo el fracaso a una falta de inspiración o a la estructura limitante, en lugar de la falta de disciplina y consistencia. Destrucción de la resiliencia. Este ciclo constante de picos y caídas destruye la resiliencia emocional del alma. La persona se vuelve incapaz de manejar las fases lentas y constantes del crecimiento, el trabajo diario y aburrido, buscando solo la gratificación instantánea. Esto condena al alma a vivir en la periferia de su potencial, siempre iniciada, nunca completada. La corrupción del ritual del scapegoat. La función mística de Azazel como el scapegoat es clave para entender su manipulación de la responsabilidad. En el rito antiguo, el chivo que cargaba con los pecados era enviado al desierto para Azazel, simbolizando la externalización del pecado. Externalización permanente de la culpa. Azazel utiliza este simbolismo para convencer al alma de que el simple acto de confesar o identificar un error es suficiente para que la responsabilidad sea enviada a la sombra, eliminando la necesidad de la reparación interna y el cambio de hábito. El individuo puede decir, ya hice terapia, ya me di cuenta de mi trauma, por lo tanto, soy libre, pero sin el rigor disciplinario para cambiar el comportamiento, el pecado y el error regresan constantemente, ya que el alma nunca asumió el poder de la transformación. La adicción al juicio externo. La externalización es una forma de dependencia. El alma influenciada por Azazel se vuelve adicta a que otros asuman el costo de su caos, cónyuges, amigos, el Estado o incluso el universo. Esto es una negación de la madurez espiritual, donde la soberanía se gana al ser responsable de la totalidad de la propia experiencia, incluyendo las consecuencias. El rechazo a la síntesis. La energía de Azazel mantiene el conocimiento espiritual abstracto y desconectado de la realidad material. Él ama las teorías grandiosas, los conceptos esotéricos complejos y las visiones proféticas, siempre y cuando permanezcan en el aire, sin anclarse en la agenda diaria, la administración financiera o la fidelidad a un compromiso. Él asegura que la vida espiritual y la vida material del individuo permanezcan en compartimentos separados y caóticos. La única forma de contrarrestar esta dispersión es abrazar la disciplina consciente, el polo opuesto de su anarquía, y comprometerse con la integración total de la sabiduría en el tedioso pero crucial plano de la vida cotidiana. El veneno de Azazel, aunque se manifiesta como irresponsabilidad individual, tiene un efecto corrosivo a nivel colectivo, desmantelando los cimientos éticos y estructurales de las comunidades y de la sociedad. Su anarquía no es el caos creativo que precede al nuevo orden, sino la destrucción lenta y silenciosa de la confianza y la integridad compartida, llevando a la disolución de los límites sociales. La falsa tolerancia y la indiferencia moral. Azazel es el promotor de una falsa tolerancia que es, en esencia, indiferencia moral. Él utiliza la noble idea de la libertad individual para argumentar en contra de la existencia de cualquier límite ético objetivo. El relativismo caótico. La influencia de Azazel convence a la sociedad de que todo es relativo y que no hay verdad más allá de la experiencia personal. Aunque la perspectiva individual es vital, Azazel tuerce esto para eliminar la responsabilidad compartida. Si no existe una verdad común o un código ético al cual adherirse, entonces nadie puede ser considerado responsable por el incumplimiento de una promesa, por la falta de integridad o por el caos generado. El resultado es una sociedad donde la confianza es imposible, porque la base para la rendición de cuentas ha sido eliminada. La justificación de la falta de compromiso. En el ámbito de las relaciones profesionales y cívicas, Azazel justifica la mediocridad sistémica. Él susurra que el compromiso con la excelencia o la integridad es una limitación anticuada. Esto lleva a una cultura donde la calidad de la mano de obra, la honestidad en el discurso y la dedicación al bien común se erosionan porque la anarquía ha normalizado la evasión y la falta de rigor.
La frase "es lo suficientemente bueno" se convierte en la bandera de Azazel. El ataque a los vínculos sagrados y la jerarquía. Toda estructura sagrada, ya sea un matrimonio, una amistad verdadera o una comunidad espiritual, requiere límites firmes, jerarquía funcional, roles y responsabilidades, y compromiso sostenido. Azazel ataca precisamente estos tres pilares. Corrupción del juramento. Azazel ve cualquier juramento o voto, fidelidad, pobreza, obediencia, como una afrenta a su principio de libertad ilimitada. Él incita al individuo a romper acuerdos sagrados bajo el disfraz de seguir el corazón o buscar la autenticidad, cuando en realidad es simplemente la búsqueda de la gratificación instantánea y la evasión de la responsabilidad contractual. La ruptura de estos vínculos sagrados deja una herida energética profunda y una dificultad crónica para volver a confiar o comprometerse. Destrucción del liderazgo ético. Azazel odia la jerarquía, la necesidad de un líder o guía que imponga orden. Él no distingue entre la tiranía y el liderazgo justo, y promueve la rebelión contra toda estructura de autoridad. Esto resulta en comunidades espirituales o sociales que no pueden sostenerse porque, tan pronto como se requiere disciplina o una toma de decisión centralizada, la energía de Azazel impulsa la crítica destructiva y el colapso de la estructura. La persona influenciada por Azazel se convierte en un agente de disolución social. La fragilidad del orden. La energía de Azazel es como la arena del desierto que él domina, no se puede construir nada duradero sobre ella. La vida influenciada por su anarquía es intrínsecamente frágil. Pequeñas crisis o presiones externas provocan el colapso total porque la estructura interna, disciplina, límites, y la estructura externa, relaciones de confianza, jerarquía funcional, se han desintegrado por la falta de compromiso y la evasión. La única manera de contrarrestar esta fuerza destructiva a nivel personal y colectivo es elevar la integridad personal a la máxima prioridad, negándose a justificar la irresponsabilidad bajo el disfraz de la libertad y eligiendo la disciplina del amor sobre la anarquía de la apatía. Hemos desvelado el veneno de Azazel, que es la anarquía espiritual que destruye la disciplina, fragmenta el ser y disuelve los límites. La única manera de vencerlo es abrazar la fuerza de su opuesto directo, la estructura consciente, la forma y la responsabilidad total. Esta defensa se basa en invocar el principio de Binah, la esfera de la forma y la comprensión, y la energía del arcángel Gabriel, el ángel de la fundación, la disciplina y la entrega. La pérdida de la identidad en el desierto. La consecuencia más trágica de la anarquía de Azazel es la pérdida de la identidad coherente. Cuando la vida carece de estructura, el alma se dispersa. La persona se convierte en un camaleón emocional e ideológico, adoptando la forma del entorno o del último conocimiento esotérico consumido, sin un eje central y firme. El alma sin anclaje, la falta de disciplina constante, un horario de meditación, una práctica diaria, límites financieros, es la negación de la forma. El alma, por lo tanto, no tiene donde anclarse en la realidad material. Flota en la potencialidad, incapaz de manifestar un destino claro. El individuo vive en la melancolía de lo que podría haber sido, porque Azazel le ha robado la capacidad de ser en el presente y de construir con perseverancia. El gasto energético inútil. La anarquía es energéticamente costosa. La persona influenciada por Azazel gasta inmensas cantidades de energía en la constante gestión de crisis, llegar tarde, pagar multas, reparar relaciones rotas por la irresponsabilidad, empezar de nuevo. Esta energía se desvía del propósito espiritual y de la manifestación de la luz, garantizando que el alma permanezca exhausta y sin recursos para el trabajo real de su evolución. La preparación. Construyendo el arca de la disciplina. La defensa contra Azazel no es un único acto de magia, sino una revolución en los hábitos diarios. Es la construcción interna de una arca de disciplina, capaz de flotar sobre el diluvio del caos. Se requieren dos actos de voluntad. Uno, abrazar la estructura radical, el compromiso con la forma. Azazel te enseñó a odiar las reglas. La defensa requiere amar las reglas que tú mismo eliges. La disciplina no negociable. Esto significa establecer 3 hábitos fundacionales que deben cumplirse incondicionalmente, sin importar el sentimiento, el frenesí o la apatía. Por ejemplo,
15 minutos de silencio cada mañana, 1 hora de trabajo enfocado sin distracción, o el registro de cada gasto. Estos hábitos son el anclaje de la forma, la representación física del Arcángel Gabriel en tu vida. Al hacer que estos actos sean no negociables, el individuo rechaza el principio de todo vale de Azazel. El poder de la terminación. El acto más revolucionario contra Azazel es terminar lo que se empieza. No importa la magnitud, terminar un libro, completar una tarea doméstica o finalizar un proyecto pequeño. Cada acto de terminación exitosa refuerza la voluntad, Tiperet, y neutraliza el impulso de Azazel hacia el abandono. El alma debe entrenarse para honrar el ciclo completo de creación, no solo la chispa inicial. La rendición a los límites. La persona debe reconocer que los límites son la fuente de la libertad, no su enemigo. Una cerca define el jardín, permitiéndole crecer a salvo. El límite autoimpuesto, un horario de sueño, un presupuesto, es el acto de amor que protege la energía y el propósito del alma de la dispersión del desierto. 2. Reclamar el scapegoat, internalizar la responsabilidad. Para desarmar el mecanismo más antiguo de Azazel, se debe reclamar totalmente la responsabilidad personal, negándose a proyectar la culpa. El decreto de la soberanía absoluta, cuando el fracaso golpee, y lo hará, es parte del crecimiento, el individuo debe decretar: yo soy el único responsable de esta situación. No culpo a las circunstancias, ni al otro, ni al universo. Mi poder reside en mi capacidad de corregir. Este acto de soberanía despoja a Azazel de su principal alimento. Al internalizar la responsabilidad, el individuo convierte el error en poder de corrección, en lugar de en parálisis. Estos dos principios, la estructura radical y la responsabilidad soberana, preparan el campo de batalla interno. Solo entonces podremos invocar el antídoto final para sellar el alma contra el caos de Azazel. Hemos transitado por el desierto de la anarquía de Azazel, identificando su veneno en la evasión, la proyección de culpa y el abandono. Habiendo preparado el alma con la estructura radical y la responsabilidad soberana, es el momento de invocar el antídoto final para sellar el alma contra el caos, la energía pura de la fundación y la disciplina. El antídoto contra Azazel es el Arcángel Gabriel, el ángel de la fundación, Yesod, la forma y la entrega. Mientras Azazel disuelve los límites y promueve la irresponsabilidad, Gabriel es la fuerza que ancla lo etéreo en lo físico, que asegura la coherencia del ser y que exige la disciplina del amor. El ritual del anclaje de Gabriel, sellando el alma contra el caos. La defensa contra Azazel es la consistencia manifestada. Este ritual se realiza no solo en meditación, sino en la acción diaria. La afirmación del límite no negociable. El sello. El primer paso es negar la jurisdicción de Azazel sobre la estructura del individuo. Cuando el impulso de evadir la responsabilidad o de abandonar un compromiso se sienta más fuerte, el individuo debe detenerse y afirmar el límite de la forma. Decreto: yo niego el caos. Mi energía no es dispersión. Yo elijo la forma que me eleva. Decreto que mis compromisos elegidos son inquebrantables. Mi voluntad está anclada en la disciplina. Visualización. Visualiza una columna de luz blanca y plateada, la energía de la fundación de Gabriel, descendiendo sobre tu base, el chakra raíz y el centro de Yesod. Esta luz crea una barrera energética impenetrable alrededor de tu horario, tus proyectos y tus relaciones, sellándolos contra la energía disolvente de Azazel. El decreto de la terminación. La victoria sobre el abandono. Para contrarrestar el infierno de los proyectos abandonados, el individuo debe entrenarse para honrar el ciclo completo. Cada pequeña finalización es una victoria directa sobre Azazel. Acción. Identifica un proyecto pequeño pero significativo que hayas estado evadiendo, una llamada, un correo, la limpieza de un espacio. Decreto. Invoco a la energía de Gabriel para anclar esta intención. Yo completo esta tarea ahora. Al terminar este ciclo, rompo la cadena del abandono de Azazel y refuerzo el músculo de mi voluntad. Resultado: el cumplimiento, no importa cuán pequeño, crea un registro energético de la victoria que contrarresta la resonancia de la falla perpetua que Azazel intenta imponer. La visualización del templo interno. El arca Azazel destruye el espacio sagrado.
La defensa es construir un templo interno inexpugnable. Visualización. Durante la meditación, visualiza tu cuerpo y tu vida como un templo de arquitectura sólida. Cada hábito disciplinado, la meditación, la alimentación consciente, la puntualidad, es una columna de mármol o acero que soporta el techo de tu conciencia. Ve la arena del desierto de Azazel tratando de invadir, pero rebotando impotente contra los cimientos sólidos que tú has construido con tu disciplina diaria. Anclaje físico. Haz que la disciplina se sienta como un acto de amor propio y no como un castigo. Al sentir la satisfacción de la estructura y la coherencia, el alma aprende a preferir el orden a la anarquía, y Azazel pierde su atractivo seductor. Al abrazar la disciplina como un acto de la voluntad superior, y la responsabilidad como un acto de soberanía, el individuo retira la alfombra sobre la cual Azazel se sienta a operar. El príncipe de la anarquía solo puede existir donde hay caos autoimpuesto. Donde hay forma, consistencia y compromiso, solo queda el vacío para Azazel. Hemos desmantelado las tácticas de Azazel, el devorador de estructuras y el promotor del caos. Pero hay un príncipe final que ataca el corazón de tu ser, no tu disciplina, sino tu valor intrínseco. Él no te acusa de ser imperfecto, Samael, ni te pide que seas irresponsable, Azazel. Él simplemente te convence de que no vales nada en absoluto. El próximo video de esta serie revelará a Belial, el príncipe de la indignidad, la falsa independencia y el cero valor.